Hola, buenos días. Hoy voy a tocar un tema, como muchos sabéis, me refiero a situaciones que muchas veces las personas no nos las planteamos hasta que algo o el tiempo nos hace reaccionar. O sea, la energía, la esencia, ¿no?, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, y en su momento no nos damos cuenta, ¿no? Hoy voy a dar una reflexión sobre el hecho de dar. O sea, hay personas que están abiertas a dar por naturaleza. Digamos que es una característica de ellos, ¿no? Otros que dan por algo a cambio, ¿vale? Equilibrio. Y otros que no dan absolutamente nada o muy poco, ya sea de sí mismos o de lo que tienen. Y están los que, bueno, dan, pero en el momento que a ellos, por lo que sea, les viene bien de dar, ¿no? Entonces, digamos que analizando el hecho de dar, muchas veces, o sea, cuando lo hacemos por naturaleza, vamos dando aún sin pensar si nos estamos perjudicando nosotros, ¿no? Ya sea por nuestro servicio, ¿vale? Digo servicio porque es un trabajo no remunerado, ¿no? Porque claro, estás haciendo una actividad, pero no estás recibiendo nada a cambio, ¿vale? O muy poco a cambio. Y este tipo de personas normalmente dan y se quitan de ellas mismas, incluso de su salud, de su tiempo, de su beneficio económico, de su posible beneficio económico, porque muchas veces digamos que están haciendo un servicio, ¿vale?, al prójimo, al otro, sin pensar en ellos mismos, ¿no? E incluso no trabajan como un trabajo tal en el cual tú haces 4, 6, 8, 12 horas o las que tengas que hacer o las que puedas, ¿vale? Y por ello te pagan una cantidad de dinero, ¿no? E incluso hasta el punto S, ¿no? Y podríamos decir que ahora ya prácticamente no se da, pero aún se da bastante, el caso de la mujer, ¿no? Que sobre todo años atrás, pues hacía por el marido, por los hijos, por la casa, por la familia, por los amigos, amigas, por la vecindad, ¿vale? Era como que salía de ella y aunque no saliera era como una obligación, ¿vale? Muchas hasta el punto, ¿vale?, de perder su salud en ello, ¿no? Y además no siendo recompensada de ninguna forma o mínimamente, ¿vale? E incluso no valorada, ¿no?, teniendo que sobrellevar situaciones emocionales con el otro porque no veía el trabajo y el esfuerzo y el aporte que estaba haciendo hacia el otro, ¿vale? En este caso, yo creo que todos llegamos, o todas, todos y todas, llegamos a un punto en el tiempo normalmente largo, ¿vale?, o más largo de lo conveniente, en el cual la persona despierta, porque empieza a ver al otro esas características de no agradecimiento, de incluso malos comportamientos que le están degradando a nivel emocional, ¿vale? Y bueno, privada o privado de una cierta libertad por ello mismo, porque no es lo mismo tener una economía propia, ¿vale? Es decir, que tú estés haciendo un trabajo
y por el cual te están pagando una cantidad y dispongas de un dinero a tener que estar haciendo una actividad por otro o por otros, ¿vale? Y no estés recibiendo, no seas gratificada económicamente tal cual el trabajo, el servicio que estás realizando. ¿Por qué? Porque si muchos tuvieran que pagar ese trabajo que se está haciendo, no podrían, la mayoría, salvo ya llegados al punto de una escala social elevada, ¿vale? Que entonces no tiene ninguna, o sea, que no se ve privado, ¿vale? De poder recompensar a esa otra persona o de recompensarla ya desde el comienzo con, digamos, un contrato entre ellos, ¿vale? Porque no les supone, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que cuando, digamos, una economía, pues, de un salario que no llega, pues es difícil, ¿no? Es difícil, pero muchas veces ya la mujer incluso busca las formas de hacer algún tipo de trabajo que le pueda reportar cierta economía y la mayoría de veces para aportarlo en la casa, ¿vale? Esto se da. Entonces, cuando ya se llega al límite de que la persona, vamos a decir persona, ya sea hombre o mujer, lo que pasa que se da en muchos casos en la mujer, se da cuenta, pues es cuando ya, digamos, ha llegado a una situación límite e incluso ya es difícil de solucionar porque ya tiene una cierta edad, ya tiene unas características de salud, ¿vale? Que no le permite recuperar, entre comillas, todo lo perdido. Es más, no lo va a recuperar, ¿vale? Muchas personas, pues ¿qué pasa? Que tienen que comenzar de cero con un montón de dificultades, con carencias de todo tipo, ¿vale? Que en muchos casos, digamos, en la situación que se estaba, también tenían carencias, pero se agudizan en el momento en que deciden salir de ello, las que lo deciden o los que lo deciden, ¿no? Es decir, que no es tan fácil, entonces deberíamos de saber hasta qué punto debemos de dar y hasta qué punto debemos de comportarnos de una cierta manera, saliendo perjudicados nosotros y en un futuro mucho más, ¿vale? Entonces, en el caso de que se pueda, digamos, reclamar en un momento dado de necesidad lo que la persona ha aportado, es que debe hacerlo. Es que debe hacerlo. Cada situación es única, ni qué decir tiene. ¿Por qué? Pues porque en todos los casos no funcionan, no son iguales y no se puede retribuir de la misma forma, ¿de acuerdo? Pero sí que es conveniente que antes de dar todo a cambio de nada o muy poco, hay que valorar hasta qué punto se puede hacer. Porque en el tiempo la persona se puede encontrar con serias dificultades y encima digamos, la otra persona nada agradecida. Y, claro, si una persona ha dado más que la otra persona, bastante más, e incluso por nada o muy poco a cambio, lógicamente cuando esa relación se disipe, la otra persona no va a decir lo que ha hecho de bueno la persona que lo ha dado todo, ¿no? En algunos casos probablemente sí, pero no suele ser. Entonces ahí es cuando ya se entra en un círculo que para, digamos, salvarse las espaldas, empiezan pues a decir cosas inciertas que no son verdad y se las creen, encima se las creen, ¿vale? Hasta que en un momento dado la otra persona puede decir, oye, hasta aquí porque esto no ha sido así, y es así, y así, y así. Y esto me pertenece, ¿vale? O me corresponde. Entonces, cuando empezamos a valorarnos, esto sucede cuando ya la persona empieza a valorarse una misma, ¿vale? Entonces decir, bueno, yo tengo el deber de exigir esto porque estoy dando esto, por lo tanto me corresponde, o he dado tanto y me corresponde,
¿vale? Además de otras situaciones que pueden agudizar ese aporte. O sea, quiero decir que además de eso puede haber otras situaciones que se deban de recompensar o de remunerar, ¿vale? Porque siempre hay dificultades y además de las dificultades siempre puede haber situaciones ya no de carencias, sino incluso de abuso, ¿no? Malos tratos emocionales, psicológicos, sexuales, bueno, de más de una forma, ¿no? Entonces, claro, la persona que ha sufrido o que ha vivido o ha padecido una serie de situaciones tiene el derecho de exigir equitativamente en correspondencia de lo que ha sido. Otra cosa es que no se pueda dar, pero cuando se puede dar, se puede y se debe exigir. Y si por lo que sea no se llega a un acuerdo, entonces, bueno, hay que mirar otras formas, ¿no? De tipo legales inclusive, ¿no? Y ya fuera de este tema, pero relacionado, las personas debemos de valorarnos nosotras y nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos valoramos, los demás tampoco lo van a hacer probablemente, salvo excepciones, porque hay personas que sí que valoran lo que una persona está aportando y en su justa medida. Y eso es de agradecer. Las personas que valoran lo que tú estás haciendo por el otro es de agradecer y mucho. Cuando una persona agradece en correspondencia, normalmente es una energía pura y sana, ¿vale? Normalmente no, es cuando tú agradeces de corazón, de agradecimiento puro, es una energía sana. Y esa energía se da en correspondencia, se lanza al universo, por lo tanto es depurativa, ¿de acuerdo? Depurativa en el sentido de que es positiva, entonces es probable que te vayan viniendo situaciones positivas por otro lado y de otras formas, ¿no? Yo considero que los que dan de corazón y bueno, y obran con amor y obran de buena fe, pueden padecer muchas situaciones no merecidas. Pero estoy segurísima, porque yo eso lo he vivido, por otro lado, tienes una cierta protección del universo, del reino divino, ¿vale? Y por otro lado, te va a llegar, cuando tú realmente necesites, te va a llegar. Pero también debemos aprender a reclamar nuestro valor y lo que nos pertenece. Con eso se va a lograr que las personas no nos vean como fáciles de manipular, ¿no? Y fáciles de conseguir lo que ellos en un momento dado necesiten o quieran, ¿vale? Nos van a respetar más, ¿vale? Y esto muchas veces se tiene que aprender, porque a veces cuando se es de naturaleza, cuando por patrones aprendidos damos y hacemos sin nada a cambio, porque es como un programa o la propia naturaleza nos llama para hacerlo, ¿no? O sea, sin mirar las consecuencias negativas que eso nos puede reportar, ¿no? Entonces, está muy bien cuando uno no tiene experiencia, ¿no? Pues claro, trabajar o hacer las cosas a bajo coste o sin que te retribuyan durante un tiempo corto de tiempo, un periodo corto de tiempo. Pero por constancia y largo en el tiempo es un error enorme y eso también se ha de aprender. Debemos de valorarnos, debemos de exigir lo que nos pertenece, no debemos de callar, ¿no? Situaciones injustas. Lo que pasa que a veces callamos porque desconocemos, pero cuando conocemos y nos damos cuenta y abrimos los ojos
es cuando ya empezamos a reflexionar y a actuar. Y ahí es cuando nos empezamos a valorar. Y en ese valorarse empezamos a mover unas energías más positivas y digamos que empezamos a lograr un avance que probablemente anteriormente no lo hemos tenido, sino todo lo contrario, dificultades, ¿vale? Y problemáticas, inimaginables. Y todo por desconocimiento, por ingenuidad y por lo que acabo de mencionar, ¿no? Sí que es verdad que a cada uno nos llega el tiempo de ver y que muchas veces lo vivido ha sido necesario para cambiar, para que nosotros aprendamos a cambiar, para que nosotros aprendamos a valorarnos y para que aprendamos a hacer los movimientos y cambiar los comportamientos y la mentalidad que debemos de cambiar para lograr salir de esa costumbre, de ese abuso, de esa manipulación que se da en muchísimos casos y que no nos damos cuenta cuando se está dando, hasta que lo hacemos, claro. Y entonces es cuando empieza ya un movimiento propio y energético que empieza a mover diversas energías, diversos planteamientos que nos hacen ir y llegar a nuestro propósito. Pero ni qué decir tiene que cuanto más tardemos en realizarlo, más complejo y más difícil va a ser. Pero no es imposible, porque nada lo es, todo es posible. Y no hay nada seguro en esta vida, nada. Entonces es conveniente movilizarnos, movilizar nuestra energía, nuestros replanteamientos, el hacernos valorar y valorarnos nosotros mismos y empezar a hacer los pasos necesarios para cambiar nuestra vida, porque en muchos casos es necesario hacerlo. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando veáis, escuchéis el vídeo. Gracias a los suscriptores, gracias a los que veis mis vídeos enteros. Y os animo a suscribiros si no lo habéis hecho. ¿De acuerdo? Namaste. Gracias.